Muy buenos días y bienvenidos al episodio 98 del jueves 26 de septiembre de 2019. Un jueves más que vamos a dedicar este programa a todas las personas apasionadas de los yogures, de todos los sabores, que hay muchísima gente que le gusta probar yogures de cualquier tipo, van a cualquier sitio, si hay postre prefieren un yogur que cualquier otra cosa. Un abrazo para todos ellos y por supuesto una receta de yogur. Hoy vamos a terminar el menú afrodisíaco que hablábamos hace unas semanas, que tan solo nos quedaba el postre que comentar, que es un yogur casero hecho por nosotros mismos, con puer cherry y decorado con una mermelada de zarzamora con té verde y blanco sorbete de granada. Y esta mermelada está solidificada, riquísimo, la verdad. ¿Quieres saber cómo hacerlo y disfrutar de ella? Continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdete.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, vamos derechos al fogón a preparar esta receta que es muy sencilla y os va a gustar muchísimo, ya veréis. Como os digo, es muy fácil de hacer y vamos a necesitar muy poquito tiempo, algo de paciencia porque requiere unos tiempos de reposo, pero que no vamos a tener que estar nosotros pendiente de ello. En cuanto a los ingredientes, muy sencillo. Para el yogur vamos a necesitar 1 litro de leche, un yogur natural. En caso de que ya hayamos hecho yogur en otras ocasiones, que lo hagamos de una forma asidua, podemos utilizar uno de la tanda anterior que hayamos hecho. Y después vamos a utilizar una cucharada sopera de puer cherry. Es un puer que a mí me gusta mucho, podéis utilizar cualquier otra infusión que queda muy bien, pero este le va a dar ese toque de fruto rojo, pero con el sabor así de la cereza, un toque de cereza japonesa, que es un poquito más ácido. La verdad es que queda muy muy bueno. Yo es como lo he hecho varias veces y nos gusta mucho. En caso de que quieras probar con otra infusión, sin ningún problema lo puedes hacer, que te va a quedar igual de rico. Para la mermelada vamos a utilizar 250 gramos de zarzamoras, una cucharadita de té verde y blanco sorbete de granada, un poquitín de agua para hacer esa infusión del té verde y blanco sorbete de granada y una cucharadita pequeña de agar-agar. Luego podemos endulzarla. Yo no soy de endulzar ni la mermelada ni el yogur. El yogur no recomiendo endulzarlo a la hora de hacerlo. Si lo queréis endulzar después, lo podéis hacer perfectamente con sirope de ágave, con panela, con azúcar si queréis incluso. Y en cuanto a la mermelada, con una cucharada vamos a tener más que de sobra porque es muy poquita cantidad y lo podéis hacer también en el mismo proceso que hacemos la mermelada. Luego os voy a contar cuándo debemos añadirlo para que quede muy rico y que no tengáis riesgo de que se os pegue y demás. Para prepararlo vamos a empezar haciendo el yogur porque es lo que luego va a requerir más tiempo, de horas hasta que cuaje bien el yogur. Lo primero que vamos a hacer es la infusión. Vamos a poner en un cazo la leche. Podemos poner todo o solo parte. Yo suelo poner todo porque me gusta ya ver el resultado de cómo queda. Si ponemos solo un vasito de leche o un par de ellos, va a quedar mucho más concentrado y después al mezclarlo con la leche va a dar ya el sabor definitivo. A mí personalmente, como os digo, me gusta, pongo la leche toda a calentar, cuando ya está caliente, que notamos que no el punto de hervor, por supuesto, sino cuando ya está ese calor que se nota que va saliendo un poquito de vaporcillo, paramos el cazo, que no tenga más fuente de calor, y echamos la cucharada sopera del puer cherry.
Lo vamos a dejar infusionar unos 5 o 6 minutos, es un poco más que el tiempo habitual, pero al ser en leche y lo vamos a utilizar también para yogur, queremos que suelte muchísimo sabor y no vamos a tener riesgo de que amargue porque lo estamos haciendo en leche sin ningún problema, va a quedar muy bien. Cuando pasan esos 5 o 6 minutitos, además lo tenemos que tener más tiempo porque va a estar la temperatura, no son los 100 grados del agua habitual, la leche siempre va a tener menos porque si no herviría y se saldría, y ya sabéis lo que ocurre cuando se va la leche. Lo que hacemos cuando pasan esos 5 o 6 minutos es que lo colamos y lo dejamos a temperar para que tenga una temperatura ambiente. Puede tener un poquito más de la temperatura ambiente, máximo unos 35 o 40 grados aproximadamente, que es el momento en el cual ya lo podemos mezclar con el yogur. ¿Por qué? Porque si no mataría todos los fermentos que tiene el yogur si estuviera muy caliente y no conseguiríamos que cuajara. Una vez que ya lo tenemos esa temperatura ambiente o ese no frío, porque tampoco, si no nos tardaría mucho en cuajar, pero sí temperatura ambiente o un pelín más, sin ningún problema. Lo que hacemos, yo hago siempre en un bol de cristal, pongo el yogur y pongo un poquito de leche y lo muevo con las varillas para que quede la mezcla perfectamente hecha. Siempre se va a hacer mejor con menos cantidad de leche. Una vez que ya está todo bien unido, echamos el resto de leche y lo movemos bien con unas varillas. Para mí es muy cómodo moverlo con unas varillas. También lo podemos hacer en una Thermomix, en un robot de cocina, en lo que sea, moverlo todo y que quede perfectamente mezclado, sin ningún problema. Después echamos esa mezcla en vasitos, directamente. Yo, por ejemplo, lo hago en yogurtera, el proceso. Si no tenéis yogurtera, lo podéis hacer, pues como os decía, que la leche esté un pelín más caliente y después bien tapadito y dejarlo en un lugar cálido, sin ningún problema. Pero el tema de la yogurtera lo que hace es que mantiene la temperatura constante y la verdad es que es muy muy cómodo. Entonces los mismos vasos de la yogurtera siempre tienen una tapita. Yo lo que hago es que pongo la mezcla en los vasos, le pongo la tapita y lo meto en la yogurtera. En caso de que no tengan esa tapita o que hayamos perdido alguna o cualquier cosa, simplemente con un poquito de papel de aluminio, papel albal, que llamamos habitualmente, lo tapamos, o incluso con film transparente también se puede. Tapamos cada uno de ellos para que mantenga mejor la temperatura y ese puntito de condensación que vais a ver que luego tiene, y va a permitir que cuajen muchísimo mejor. Entonces siempre recomiendo tenerlos bien tapados. En caso de no tener yogurtera, como os digo, utilizar la leche un poquito más caliente para ayudar ese impulso y que fermente antes el yogur, y luego dejarlo en un lugar bastante cálido y tapadito. La diferencia es que en vez de hacerlo en 6-7 horas, pues a lo mejor va a tardar un poquito más hasta que cuaje, pero sin ningún problema lo vais a poder hacer y va a quedar muy muy rico. En el hipotético caso de que no os quede tan duro si no lo hacéis en yogurtera, pues va a quedar un yogur un poquito más líquido, pero con un sabor tremendamente rico. Es decir, que no tengáis ningún problema, que va a estar muy bueno. Entonces, mientras lo dejamos esperar, normalmente, como os digo, unas 6-8 horas, una noche. Yo normalmente es algo que hago por la noche y por la mañana están bien cuajados y están hechos perfectamente. Una vez que ya tenemos el yogur, lo metemos en la yogurtera o lo dejamos reposar, lo que vamos a hacer es la mermelada. Para hacer la mermelada es muy muy sencillo. Lo primero que yo hago normalmente es hacer un vaso de infusión. Pongo en un cazo, yo soy de calentar en cazo, pero bueno, si lo queréis calentar en microondas o como vosotros queráis, sin ningún problema. Y lo que tenemos que hacer es que la temperatura esté a unos 70-75 grados, porque vamos a hacer un té verde y blanco, sorbete de granada. Es un té, como os digo, a mí me gusta muchísimo, lo digo muchísimas veces, y vais a ver que le da un puntito muy agradable con ese toque de kiwi, de granada, frambuesa, queda muy bueno, y con la mermelada vais a ver que queda muy rico. Entonces lo que hacemos es ponemos el agua a calentar,
Una vez que alcanza esos 75 grados, o si vemos que hierve, lo que hacemos es que lo paramos y esperamos 2-3 minutos sin ningún problema. Cuando ya baja un poquito esa temperatura, ponemos la cucharadita de té verde y blanco sorbete de granada, lo dejamos unos 4 minutos, 3-4 minutitos infusionando y lo colamos. En ese momento lo que hacemos es que lo dejamos a temperar, lo dejamos mientras estamos haciendo el resto de cosas con la zarzamora que vamos a ver ahora, para luego añadirlo. Entonces, en un cacito pequeño lo que hacemos es que, como es muy poca cantidad, no va a haber problema con hacerlo en un cacito pequeño. Lo vamos a hacer mucho más recogido, lo vamos a mover mejor, y ponemos las zarzamoras, unos 250 gramos si queréis hacer más cantidad porque tengáis zarzamoras y luego las queráis conservar para otras cosas, sin ningún problema. Entonces las ponemos a fuego lento, las dejamos ahí como que se vayan calentando, se van medio rompiendo. Vais a ver, de vez en cuando las movéis un poquito y vais a ver que va a soltar su propio liquidito, se van así rompiendo, disgregando unas con otras y ya quedando un formato un poquito más de masa. Entonces eso, cuando ya vemos que va perdiendo ese jugo porque se van cociendo, lo que hacemos, siempre moviéndolas de vez en cuando, es muy importante para que no se peguen en ningún momento. Y cuando ya vemos que se han calentado, se va haciendo esa masa, como os digo, lo que hacemos es que añadimos el té y dejamos que hierva la mezcla durante unos 8 o 10 minutitos, hasta que vemos que tiene una textura agradable, pero tirando a líquido. Es decir, es una mermelada que, como tiene tantísima potencia de sabor, tanto el té como la zarzamora, es recomendable que quede un poquito líquida. Es decir, va a quedar bien de sabor, porque si no quedaría demasiado fuerte. Si le fuéramos a añadir algún edulcorante, algún endulzante, azúcar o lo que sea, lo tenemos que hacer cuando ya queda un minutito o dos de cocción de esa mermelada, porque si lo echamos antes vamos a tener el riesgo de que se nos pegue. Si le echamos azúcar cuando empezamos a hacer la mermelada, vamos a ver que tenemos que estar muy pendiente de que tenga líquido, de mover, porque al final el azúcar siempre reseca y va a hacer que se nos pueda pegar. En el caso de que queramos echarlo, en los minutos finales le echamos, pues, para esto es una cucharada de azúcar sin más, o un chorrito de sirope de agave. No hay que echarle más cantidad porque no es necesario, es muy poquito. Y en ese momento, cuando ya han terminado esos 10 minutitos, lo batimos todo. También lo podemos hacer perfectamente en un robot de cocina, en una Thermomix, lo que sea. ¿Cómo lo haríamos? Pues igual. Vamos añadiendo los ingredientes y que vaya calentando y dando vueltas. En este momento lo que haríamos sería batir todo para que quede unido, que a mí personalmente me gusta que cuando tomo una mermelada de zarzamora o de frambuesa, que tenga esas pipitas y que las podamos morder. En caso de que no, lo que hacemos es que cuando lo batimos todo perfectamente, lo podemos colar o pasarlo por un chino y va a quedar una mezcla muchísimo más fina, sin ningún problema, como más os guste. Una vez que ya lo tenemos todo hecho, que ya tenemos esa mermelada hecha, pero todavía está caliente la mezcla, lo que hacemos es que le vamos a añadir el agar-agar. El agar-agar es un alga que lo que va a hacer es que va a gelidificar, va a solidificar la mezcla. Entonces yo recomiendo siempre, una vez que ya lo hemos batido, que ya tenemos todo, lo que hacemos es echamos el agar-agar y volvemos a triturarlo para que se mezcle perfectamente. Al ser muy fino el agar-agar, siempre tenemos el riesgo de que se nos puedan hacer grumos. Entonces, moviéndolo bien o batiéndolo directamente, queda perfecto. En caso de que no tengáis agar-agar, lo podéis hacer con cualquier tipo de gelatina, cola de pescado, lo que sea, que lo que vais a hacer es gelidificarlo. En caso de que lo que queráis sea simplemente la mermelada para echar una cucharada por encima, podéis tener claro que el agar-agar no le va a dar ningún tipo de sabor. Entonces, como vosotros prefiráis, si queréis que quede esa textura sólida, le echáis ese poquito de agar-agar y luego lo dejáis sobre una bandeja o
en algo que quede una capita fina. Porque si lo que queremos es luego cortarlo en trocitos, es mucho mejor hacerlo en capita totalmente fina, aunque luego cortéis un par de trocitos para decorar sin ningún problema. Si no queréis así que quede la decoración entre comillas tan diferente y lo que queréis es echar una cucharada y mezclarlo con el yogur, sin ningún problema. No le echáis el agar-agar y una vez batido tenéis esa mermelada ya hecha sin ningún problema. Una vez que ya tenemos el yogur que se ha hecho, que ha cuajado, lo sacamos de la yogurtera y nos va a aguantar una semanita en la nevera sin ningún problema. 4 o 5 días y una semana yo los he tenido y aguantan perfectamente. Siempre metidos en el frigorífico, por supuesto. Luego, una vez que lo tenemos hecho, el yogur con la mermelada es una mezcla fantástica, está súper rico. Lo podéis tomar en desayunos, mezclado con fruta. No sé si lo habéis probado, pero si vosotros cogéis fresas con plátano, melocotón, que en esta época los hay buenísimos, cualquier fruta hacéis así tipo Macedonia y le echáis unas cucharadas de yogur, incluso de la mermelada, lo mezcláis todo bien y así como tipo Macedonia, tipo ensalada. Tiene un sabor riquísimo y a mí personalmente me gusta mucho hacer esa mezcla. Lo podéis tomar en los desayunos, en las meriendas, también como postre, que es una mezcla fantástica. Y nada, luego en caso de que lo queráis acompañar con cualquier infusión, lo podéis acompañar con lo que queráis, tanto algún puer en este caso, o algún té verde y blanco, algún té oolong que tenga así un sabor que sea un poquito más potente. Podéis tomarlo con lo que queráis, que está riquísimo. Os dejo los enlaces en las notas del programa a los tés que hemos utilizado a nuestra página web para que los podáis ver y probar. No obstante, como os digo, podéis hacer la receta con cualquier otra infusión que seguro que queda muy buena. Y si lo hacéis, no dudéis en contárnoslo porque me encantará saberlo. Incluso, como ya sabéis que me gusta mucho, lo probaré y os contaré a ver qué tal ha quedado. Y nada, esta semana estamos en los mercados de Vitoria, en el mercado medieval, que vamos a montar durante esta mañana. Empezamos mañana y estaremos hasta el domingo. Como siempre, es un gustazo montar en Vitoria. Vamos a estar en la parte de arriba, como siempre, enfrente de donde ponen todas las tabernas, por si os pilla por allí cerca, y a espaldas del parque. Y bueno, pues es un gustazo porque allí he ido yo un montón de años, tengo muchísima gente que nos conoce a través de los mercados y que lo pasamos fenomenal cada vez que vamos. Entonces seguro que vamos a disfrutar muchísimo como cada año. Y luego tenemos el mercado de productores de Matadero de Madrid. También empezamos la edición de este nuevo año, que ya sabéis que descansamos en verano porque hace muchísimo calor, hay menos gente en Madrid y hay que empezar pues en esta época, a finales de septiembre. Es ideal para arrancar y estaremos pues toda la temporada casi seguro. Empezamos el sábado, que iré yo personalmente, estaré allí. Y estaremos sábado y domingo, que será pues como siempre un placer porque es un mercado tranquilo y muy muy agradable. Viene casi siempre la misma gente, viene a reponer sus despensas de té y disfrutamos un montón allí charlando con todo el mundo. Y si estáis por allí cerca, no dudéis en venir, que es un gustazo estar con vosotros. Y nada, espero que os haya gustado esta receta, que lo probéis, es súper sencilla y como os decía, podéis cambiar las variedades, podéis hacer lo que queráis. La base de hacer el yogur es esa y luego ya imaginación al poder. Estáis dispuestos a prepararlo de la manera que vosotros queráis, que seguro que va a quedar estupendo. Y como os he dicho, me encantará que me lo contéis, a ver qué tal os ha salido y cómo os ha quedado y si ha gustado a los comensales, que es lo más importante en estos casos. Y nada, y si a vosotros os ha gustado el episodio, espero vuestras valoraciones y comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en el podcast, además de vuestras suscripciones en iVoox, iTunes, Spotify. Y sobre todo, muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí
como en nuestra página web www.aromasdete.com. ¡Feliz jueves! Y nos escuchamos mañana viernes con un nuevo episodio súper chulo por la mañana. ¡Muy buen provecho!